Como todos los años, a principio de enero estamos presentando la radiografía, el análisis del mercado inmobiliario de lo que sucedió los 12 meses anteriores. Estamos hablando del 2021, así que es un placer poder contar con estos datos desde Infocasas y poder proveerlos para todos aquellos que quieran, sean profesionales, sean inversores, sea un consumidor que tenga ganas de tener un poquito más de información sobre lo que ha pasado, las tendencias y las conclusiones de lo que se viene. Es con gran orgullo nosotros podemos acceder a estos datos y darlos de acceso. Siempre pueden encontrar todos nuestros informes en los blogs de Infocasas, en las redes sociales de Infocasas, que son todos de acceso gratuito y público. Hoy vamos a estar hablando, como decía, de lo que sucedió en el 2021. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a dividirlo en etapas. Vamos a hablar de la parte de los alquileres, vamos a hablar de las ventas, vamos a hacer mención específica a lo que pasa con los locales y las oficinas y después vamos a hablar de conclusiones y tendencias para lo que se viene a futuro. Más de 3 millones de personas que utilizaron el sitio en el 2021 para buscar algún tipo de propiedad en Infocasas. Todo esto que sucedió con la tendencia, si bien no cambió los números macros, no hubo una baja de alquileres, no hubo una baja de ventas, es una de las industrias que se mantuvo más estables, el real estate o los bienes inmuebles. Casi 60% de las búsquedas son alquileres anuales, un 7-8% está en lo que es alquiler temporal y el resto son ventas. Entonces vemos una tendencia al alza que veíamos en informes anteriores que va aumentando los alquileres frente a las ventas. Hay muchos factores y podemos explicar algunos con la pandemia. Por ejemplo, la gente quiso probar de vivir en algún otro lado. Se demandó, hablando de la capital de Montevideo, cerca de la Costa de Oro tuvo un aumento de demanda. Entonces puede haber una explicación de la gente antes de comprar, elige alquilar. Lo más buscado durante el 2021 son los alquileres anuales, pero específicamente apartamentos de un dormitorio de un rango de precio que va de los 22.000 a los 28.000 pesos. Hablando de la venta, ese 34, 35, 36% de venta, lo que más se demanda es esa unidad de un dormitorio con un precio que oscila de 80 a 160.000 dólares. Para el uso particular, es decir, una familia promedio, lo que más se demandó, lo que más se buscó son casas de 2 dormitorios, con un rango que van de los 270.000 dólares a los 380.000 dólares. Cuando hablamos de venta, la propiedad en promedio está unos 7 meses activos en el portal. Cuando hablamos de alquileres, en promedio esa propiedad está activa unos 45 días en el portal. Hablando de la parte del análisis de alquileres anuales, vamos a comparar unos datos con respecto al año anterior. Obviamente lo que más se demanda y tiene una coherencia donde hay más población o más densidad es Montevideo. Pero que, por ejemplo, a modo vale destacar, también fue el cambio de Punta del Este, que tuvo una alta demanda. Para ir un poquito a números concretos, de las búsquedas el 84% de esos alquileres están orientados a Montevideo. Respecto al que le sigue, va Maldonado con un 10% de las búsquedas. Después seguimos con Canelones, con un 5% de las búsquedas. Y después tenemos otros en el resto del país, lo que respecta a alquileres, donde fueron demandados. La demanda por tipología en los alquileres, casi un 70% de las búsquedas van orientadas a departamentos o apartamentos. El resto va a lo que son las casas en distintos formatos. Un dormitorio sigue siendo la unidad más demandada, seguida por monoambiente. Estamos hablando en que entre un dormitorio y monoambiente se llevan el 65% de las búsquedas. Seguimos con esa tendencia de unidades más chicas y con un precio un poquito más bajo, son los que más se demanda. Ahora vamos a hablar de la parte de los precios de esos alquileres. Hoy tenemos que el 59% de la búsqueda de alquileres son de 35.000 pesos o menos. Vemos una tendencia también en aumento respecto a años anteriores. De 35.000 o inferior se llevan gran parte de las búsquedas. Después lo que tenemos también es que de 36.000 a 50.000 tenemos un 18% de las búsquedas. Entonces estamos en un gran porcentaje de búsquedas de 50.000 pesos o inferiores, mayor al 75%. Respecto a las zonas y los barrios, vale la pena destacar que también hay una coherencia con las densidades o donde vive más gente. Los barrios más buscados, pero también por un tema de incidencia de población, son Pocitos. Pero sí, lo que está bueno también es comparar con respecto a otros años quién le sigue en cuanto a las búsquedas. Tenemos en la posición número 2 al barrio Cordón, después va el Centro, La Blanqueada, Parque Rodó, Punta Carretas, Buceo, Malvin, Palermo y Parque Valle. En cuanto al análisis del mercado de ventas, estuvimos estudiando distintos puntos. Estudiamos
Igual que los alquileres, cuáles son las zonas más demandadas, qué tipo de propiedad es la más demandada, pero también agregamos otros patrones de búsqueda, por ejemplo, cuál es el estado de la propiedad más demandada y cómo se compra y el perfil del comprador. Por ejemplo, hablando de algunos datos, el 62% de las búsquedas van a Montevideo, pero hay un descenso respecto al 2020, o sea, un 5% menos de gente busca en Montevideo respecto a lo que fue el 2020. Le sigue Maldonado. Maldonado tiene un 21% de búsquedas respecto a la venta. Creció casi un 18% respecto al 2020. Le sigue Canelones con un 14% de las búsquedas y después tenemos el resto del país con un 3% de búsquedas. Casi el 59% de estas búsquedas están orientadas a un perfil inversor. ¿Qué quiere decir? Alguien que quiere comprar esa propiedad para rentar. Algo que también vale la pena comentar y destacar es, bueno, dentro de, vamos a decir, la compra, se busca obra nueva o mercado secundario, es decir, aquella obra que ya está utilizada y no es nueva. Tenemos que el 86% va al mercado secundario, no demanda obra nueva, frente al 14% que sí está buscando obra nueva. Respecto al precio, un porcentaje muy alto se lo llevan unidades de menos de $150.000. Es decir, el 57% de esas búsquedas van a unidades de $150.000 o inferior. Pero algo también que vale la pena destacar es el acceso al crédito hipotecario y los préstamos hipotecarios. La tasa hipotecaria en los últimos años y específicamente los últimos meses viene con un descenso, está bajando y está en mínimos de hace muchos años que no se veían tasas tan atractivas para acceder al crédito. Eso probablemente se vea reflejado en el 2022, cuando podamos volver a hacer este informe y veamos que las unidades compradas con crédito hipotecario deberían de crecer. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el 2021 solo un 8% de todas esas operaciones inmobiliarias fueron con crédito bancario. Seguimos con un crédito bancario bajo en cuanto a la región donde la vivienda se compra con crédito hipotecario. Esa tasa no es del 8, en algunos casos puede llegar a ser el 50, el 60 o hasta el 70% de las operaciones van con crédito asociado, con un crédito hipotecario alrededor. Hablando también del crédito hipotecario, podemos decir que el promedio de esos créditos van de 80 a 90 mil dólares. Si bien estamos por debajo de esos 150 mil, que es el precio, podemos ver que están accediendo a los máximos que prestan los bancos. Es decir, una propiedad en promedio se presta entre el 60 y el 70% del valor de la propiedad. Lo más demandado son propiedades de 150 mil dólares y el crédito otorgado promedio va de 80 a 90 mil dólares. O sea, hay una coherencia en cuanto a lo que se demanda con el crédito que se puede acceder. Ahora vamos a la última parte del análisis de las ventas, que son los barrios más demandados, el top 10 de barrios más demandados en venta en Infocasas. Tenemos una similitud con los alquileres. Uno de los más demandados es Pocitos, seguidos por Cordón, La Blanqueada, El Centro, Malvin, Punta Carretas. Ahí entra Punta del Este, que esto no sucede en los alquileres, como les hablaba la demanda de Maldonado. Le continúan Buceo, Parque Rodó y Parque Valle. Pasando al análisis de mercado de oficinas y locales comerciales, obviamente este fue uno de los vamos a decir, de los segmentos más castigados por la pandemia, pero tiene algunos datos que son muy interesantes y muy reveladores. Durante la pandemia, con todo lo que fue el home office, el teletrabajo, el quédate en casa, obviamente lo que son los alquileres, el valor de los alquileres tuvo hasta bajas de 25, 30 o 50%. Tenemos que eliminar eso en cuanto a las búsquedas porque fue algo atípico, fue algo temporal por un hecho puntual como fue la pandemia. Entonces, sacando eso de lado, ese dato, vamos a decir, esa excepción en el tiempo, hay algo que pasó con los alquileres que llama mucho la atención. ¿Qué fue lo primero? Que aumentó la demanda de búsquedas de oficinas. Esto puede contradecir a lo que los precios de alquileres bajan porque quédate en casa trabajando, pero de repente hay más gente buscando oficinas para alquilar o para comprar. También hay más demanda, pero también hay un poco menos de concreción. ¿A qué me refiero? Los datos de cuánto tiempo estaban disponibles en el portal esos locales o esas oficinas aumentaron. Pasaron de estar 7 meses en prepandemia en promedio para ser alquilados o vendidos a subir a 10 meses. Eso quiere decir que hay una dicotomía. Por lo primero, se está buscando más, pero también se está concretando menos. Se visualizan y hay muchas señales de recuperación. En algunos barrios, por ejemplo, con Punta Carretas, volvimos a tasas casi del 100% de ocupación. Algunos otros barrios están un poquito más lentos en cuanto a la recuperación.
pero hay una tendencia al alza de que se está recuperando la ocupación de los locales comerciales, tanto sea un local o una oficina. Algo que queremos destacar y como conclusión final y cierre es poder tener acceso al Big Data. El Big Data vino para cambiar estas tendencias. Todo este informe se hace en base a datos. Hoy lo que tiene el portal Infocasas con más de 1 millón de búsquedas mensuales es poder obtener estos datos. Capaz que algunos pueden sonar triviales, algunos pueden sonar obvios, pero es lo que marca la tendencia. El Big Data nos permite analizar grandes volúmenes de información y poder sacar las conclusiones pertinentes. Así que sin más, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escuchar y también los invitamos a visitar el sitio y descargarse el informe.